Bueno, ya vamos. Muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con el avance de la exploración, el examen físico regional. Habíamos quedado en exploración del ojo y todas las estructuras, tanto externas como internas, que tiene el globo ocular. También es necesario revisar si el paciente tiene o no tiene estas características, que es muy frecuente. Uno de ellos es el hipertelorismo. El hipertelorismo es simplemente la exagerada separación. Vamos a tratar de dibujar o la distancia aumentada entre ambos ojos. ¿Ya? Esta distancia. Como ven, en este paciente hay un aumento muy separado. Esto generalmente se presenta en defectos congénitos durante el crecimiento y la formación del cráneo. O su defecto también podría ser de origen más o menos traumático, pero secundario tendría que ser un trauma facial muy marcado para poder generar un hipertelorismo. Entonces, simplemente como concepto y conocimiento médico, sepan que el hipertelorismo es la exagerada separación entre ambos ojos. Luego tenemos el estrabismo. El estrabismo es simplemente la alteración en el paralelismo de la mirada. Es decir, ambos ojos tienen que estar direccionados en un solo sentido. Y la pérdida de ese paralelismo se conoce como estrabismo. Y esto es muy frecuente que encuentren en los niños. Es casi normal que gran porcentaje de niños, 80-90%, puedan en las primeras instancias de su vida, obviamente, tener una irregularidad en el paralelismo. Y que a medida que pasan los meses y los años, ese estrabismo empieza a corregirse. Cuando no se corrige, hay todavía, ¿no? Yo cada año encuentro por lo menos unos 3 o 4 alumnos míos que tienen algún grado de estrabismo, incluyéndome a mí. Si alguno de ustedes ha visto alguna foto mía en Face, uno de mis ojos mira al frente y el otro pues está un poquitito alejado del centro hacia afuera. Eso se llama estrabismo divergente. Ahorita les voy a explicar, ¿no? Y muchos nos hacemos la burla y decimos, tiene la mirada, o mirasol, creo, ¿no? Con un ojo mira al mar y con el otro al sol, de marisol, no sé cómo. Bueno, en realidad, obviamente es bullying y todo lo demás, pero a veces no es tan agradable como he dicho aquellas situaciones. Entonces, el estrabismo es simplemente aquello, la pérdida del paralelismo en la mirada. Si se fijan, esta paciente está mirando, ¿no?, con el ojo derecho hacia el frente, en cambio, el ojo izquierdo está desviado hacia arriba, ¿no? Hacia arriba y hacia adentro, obviamente, cuando debería estar por acá. Y ya van a ver ustedes en, perdón, en oftalmología. En oftalmología ya van a ver ustedes cuántas clases de estrabismo existen. Acá tenemos, por ejemplo, algo, ya para que tengan algo de conocimiento, el estrabismo convergente es cuando uno de los ojos está desviado hacia adentro. Fíjense, este está mirando de frente, en cambio el ojo derecho está mirando hacia adentro. Se denomina estrabismo divergente, que es el que yo tengo, que uno de mis ojos mira hacia el frente y el otro un poco hacia afuera, ¿no? Y el estrabismo vertical, que es esta la que tiene esta paciente, porque está mirando hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Vertical superior o vertical inferior. Entonces, fíjense, en este niño, por ejemplo, la mirada normal es esta, el ojo derecho, que está mirando de frente, en cambio el ojo izquierdo está mirando hacia afuera, que sería estrabismo divergente, más o menos parecido al mío, pero no es tan exagerado. Entonces, este tipo de situaciones van a ver ustedes muy frecuentemente. Si existe, solamente la describen, dicen estrabismo divergente, ojo izquierdo, estrabismo convergente, ojo derecho. Y obviamente enviarán a la instancia que corresponda o harán una interconsulta con el oftalmólogo para ver si existe alguna posibilidad de reparación quirúrgica en base a los músculos oculares. Porque nosotros no vamos a tratar, ¿no? Estamos enseñando semiología, que es lo básico en el examen físico general. Exploración de la córnea. Ahí tenemos, por ejemplo, que es asiento de muchos cambios, fundamentalmente por el enrojecimiento. Todo esto es la córnea y los bordes y el limbo corneal. No, es muy frecuente que en las personas de la tercera edad, y ustedes mismos han ido a explorar porque tienen sus abuelitos o abuelitas,
existe una opacificación grisácea, esto que ustedes están viendo, si es que tienen computadora o también el celular. Esta opacificación grisácea que está en el borde de la córnea se denomina arco senil o gerontoxon. No tiene ninguna patología, o sea, no tiene ninguna afectación real en la visión, ni mucho menos. Esto es propio, perdón, del envejecimiento de las estructuras, no solamente del organismo, sino también del ojo. Todo envejece, no nos olvidemos. Bueno, voy a tener que aceptar ese envejecimiento yo también, porque eh, tenía un problemita y nos sometimos a cirugía precisamente por esto, pero hay que aceptarlo. Gerontoxon entonces es o arco senil es la existencia de una opacificidad grisácea en el borde de la córnea, que es común. Simplemente si encuentran, la describen con gerontoxon bilateral, siempre es bilateral por si acaso. Otra patología que puede manifestarse a nivel de la córnea es el anillo de Kaiser-Fleischer, que es simplemente la coloración amarillenta o dorada, ¿no? Que también hace relieve, no relieve, sino que es muy notorio a nivel del borde de la córnea. A eso se denomina anillo de Kaiser-Fleischer, pero es frecuente en aquellas personas que tienen intoxicación por cobre, ya también llamada enfermedad de Wilson. Eso te vamos a mencionarlo seguramente en hepatología. Anillo de Kaiser-Fleischer. ¿Qué más encontramos a nivel de la córnea? Que también es muy frecuente, fundamentalmente en las personas de la tercera edad y que viven en el área rural o que trabajan con sustancias que pueden provocar traumatismo ocular por falta de seguridad industrial o laboral. No estamos hablando de los que, por ejemplo, están soldando todo el tiempo, trabajan en soldadura, aquellos que trabajan con fierro, chapería, pintura, esmeril, que sea cualquier partícula que puede ingresar al ojo si es que no utilizan los medios de protección adecuados. O la gente del campo, porque esto sí hemos visto mucho en el área rural, que tienen por traumas secundarios a la labor que realizan ellos. No nos olvidemos que nosotros en el campo entramos al monte, entramos a recoger leña, por decirles, y atravesamos zonas donde hay bastante ramas y algún rato alguien estira una rama y lo suelta y el que está yendo atrás lo golpea en la cara. O accidentalmente nos damos la vuelta y encontramos ahí una rama de un árbol o de una planta bien filosa o una espina, lo que sea, ¿no? Entonces hay siempre un antecedente de un traumatismo que va a lesionar la córnea y lo vuelve opaca, totalmente opaca, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, eh, lo cual se conoce como queratitis o opacificación corneal. Esto ya obviamente dificulta la visualización. Pero no solamente tiene esto, sino también está dañado el cristalino, si ustedes se fijan, y acá tiene también pus, ¿ya? Entonces tiene varias cosas. Acá tenemos opacificación corneal, lo menos ustedes están viendo. No solamente es traumático, puede ser también viral. Es muy frecuente que en el herpes zóster oftálmico lesione el nervio oftálmico y provoque ceguera por lesión de córnea y su opacificación correspondiente. Entonces hay varias circunstancias que provocan aquello. Ya van a ver como una especie de manchita blanca. Ayer nomás en mi consultorio particular vino una señora, tiene esta característica en ambos lados. Le saqué foto, bueno, no lo subí ahora, ¿no? Pero a ver, para esta presentación le saqué fotografías y le pregunté por qué le apareció eso. Entonces me dice que a los 6 años le dio sarampión y que desde eso ha quedado así. Entonces, por eso mismo les digo, las enfermedades virales también provocan este tipo de situaciones. Obviamente ya no se puede hacer nada, ¿no? Luego tenemos dentro de la exploración de la córnea también, o en la cámara anterior del ojo, ya en realidad ya no tanto la parte externa, el hipopión, que es lo mismo que ustedes están viendo acá, miren, el hipopión, que es pus en la cámara anterior del ojo. ¿Ya? ¿Y cómo puede haber pus en la cámara anterior del ojo? Lo mismo que les decía, un accidente que haya entrado una astilla, que sea una chispa de un fósforo, de lo que sea, de una brasa, ingresa y obviamente al provocar solución de continuidad va a generar el ingreso de gérmenes y la producción de material purulento. O lo más común también que hemos visto en muchos pacientes, inmediatamente obviamente a la que es
el traumatismo, ya sea que le hayan echado una astilla, una espina o lo que sea, es sangre en la cámara anterior del ojo. A eso se denomina ifema. ¿Ya? Ifema, sangre en la cámara anterior del ojo, y popium pus en la cámara anterior. Obviamente esto ya, lamentablemente por la magnitud del trauma, tienen casi la certeza de perder la visión. En el iris no vamos a hablar mucho, sino de un proceso de iris, que es un proceso inflamatorio, pero tiene mucho más que ver con lo que es ya la subespecialidad, como es oftalmología. Seguimos entrando a estructuras más profundas del ojo, el cristalino, ¿no? Que es, ustedes saben muy bien que es esa estructura que refleja en realidad la luz y todo lo demás para permitirnos una visión adecuada. Ahí está lo más común que pueden encontrar, que son las cataratas, ¿no? Que es la opacificación en realidad del cristalino, por lo tanto la disminución, ¿no? Y la pérdida de la visión de manera progresiva. Acá está, cuando habíamos hablado de este problema de la córnea, ¿dónde estamos? Cuando habíamos hablado de la queratitis, fíjense la diferencia. Esto es en plena córnea. Y acá la córnea obviamente tiene el arco senil o gerontoxon, pero el resto está absolutamente normal, sino acá el cristalino, que es esa especie de lente, ¿no? Que se abre, se cierra de acuerdo a la intensidad de la luz. Y acá se nota prácticamente esa opacificación total que se denomina catarata, y alrededor la opacificación grisácea del borde en realidad de la córnea, que se denomina gerontoxon o arco senil. Entonces se están dando cuenta que es una paciente de la tercera edad, hasta por la forma de las cejas, son gruesas, son ralas, ¿no? Y con direcciones de las cejas en distintas direcciones, mejor dicho, ¿no? Eso es propio de la tercera edad. Ahora lo que más nos interesa dentro de la exploración del ojo es ver la pupila, que es una estructura que nos permite a nosotros en realidad poder llegar a algún diagnóstico tanto estructural como metabólico. Es decir, más allá de que puede ser algún problema de índole netamente visual, ocular, perdón, hay muchas patologías, tanto estructurales como metabólicas, que pueden provocar una alteración en lo que es las pupilas. Entonces, cuando hablamos estructural, chicos, siempre alguien que les diga en qué patología estructural piensa, si es que pasa esto. Cuando se dice estructural, siempre se habla del sistema nervioso central. ¿Ya? En cualquier caso, ¿no? TEC, qué sé yo, tumores cerebrales, hidrocefalias. Eso quiere decir, cuando alguien les dice estructural o les pregunte, porque eso también me ocurrió, creo, no sé si en internado hace años, cuando me preguntó en qué patologías piensa estructurales que el paciente esté, por el hecho de que el paciente esté en coma, me preguntaron, ¿no? Cuando era interno. Yo no tenía ni la más mínima idea, porque nadie me enseñó qué quería decir estructural, estructural. Esto no es arquitectura ni ingeniería, entonces, ¿qué será estructural? Y obviamente el terapista me llamó mucho la atención. ¿Cómo no vas a saber qué es estructural y qué es metabólico? Metabólico, ustedes saben muy bien que son todas las enfermedades orgánicas, pero que tienen un componente metabólico relacionado, por ejemplo, a la diabetes, al sobrepeso, a la obesidad, problemas hepáticos, problemas renales, etc. Eso quiere decir metabólico. En cambio, lo estructural, daño del sistema nervioso central. Bien, entonces, para que ustedes hagan una exploración adecuada de las pupilas, lo primero que tienen que ver es el tamaño. El tamaño de las pupilas generalmente es de 2 a 4 milímetros. Ese es el tamaño normal. Si está por debajo de 2 milímetros se denomina miosis, y si está más grande se denomina midriasis. Fíjense estas pupilas, por favor. Te imaginan, son pupilas puntiformes muy pequeñitas en comparación a estas que están bastante dilatadas. Entonces, miosis, pupilas pequeñas, menos de 2 milímetros, y midriasis mayor a 4 milímetros, puede ser inclusive dilatado totalmente. Y les digo esto que es muy frecuente que lleguen muchos pacientes con alteraciones a nivel de la pupila en el servicio de emergencias. Lo primero que nosotros vemos en el servicio de emergencias cuando hay pacientes que han llegado en ese estado, que es de alteración de la conciencia, comatosos, semicomatosos o muy irritables, antes de hacer la historia clínica y preguntar qué siente o qué le ha pasado y todo lo demás, porque a veces están llegando con un trastorno muy alto de la conciencia. Vemos lo primero es la pupila. Lo primero que iluminamos con la linterna es la pupila y vemos cómo están las pupilas. Es decir, es muy importante.
y ahí inmediatamente revisamos o quizás algún otro colega ya está tomando signos vitales. Eso es lo más importante en emergencia. Pues no se olviden, miosis y midriasis. Entonces, existen varios trastornos que pueden dar algunas alteraciones, como la anisocoria, por ejemplo, que son pupilas de diferente diámetro. Fíjense, una pupila dilatada, una pupila normal. Esto es muy frecuente que ustedes se encuentran y es un signo de alarma muy importante en todo paciente que tenga un trauma craneoencefálico, de cualquier naturaleza, accidentes, caídas, golpes, no sé. Si encuentran una pupila dilatada y la otra pequeñita, inmediatamente se procede a llamar al neurocirujano y hacerle una tomografía que con seguridad tiene una lesión ocupante de espacio, ¿no? Que es generalmente un hematoma de alguna de las características o clasificación que existe. Discoria es la irregularidad en el borde pupilar. La pupila generalmente es bien regular el borde, bien redondita para que me entiendan, pero en este caso, fíjense, es totalmente irregular. Y eso no es muy frecuente, pero sí pueden encontrar también en los casos de trauma craneoencefálico, pero no se le da tanta importancia como a la discoria, perdón, a la anisocoria. ¿Qué más pueden encontrar? Como el caso de, creo que algunos de los compañeros me preguntaron en la anterior clase, ¿se pueden encontrar lunares en los ojos? Sí, se pueden encontrar lunares, es normal, generalmente son benignos, no hay mayor problema. ¿Ya? Lo mismo pueden encontrar policoria, quiere decir pupilas de diferente tamaño, fíjense en esta imagen, hay pupilas de diferente tamaño. O también pueden encontrar pupilas deformes, que se conoce como coloboma, que es simplemente la pupila en ojo de cerradura, de esas cerraduras antiguas que todavía tenemos en las puertas de chapa en las provincias o en el campo. Donde había una llave grande que abría, ¿no es cierto? Es un ojo de cerradura y una especie de distorsión en gota en la parte inferior, a eso se denomina coloboma. En realidad no tiene mayor afectación con la visualidad, pero si es que encontrarían, mencionan, que es muy raro, ¿no? Yo nunca he visto policoria, lunares sí he visto en varios pacientes en el ojo. Coloboma tampoco he podido encontrar, pero nuestros libros de semiología lo mencionan así. Lo más importante de todo esto también es que ustedes exploren estos tres reflejos. Como cualquier médico general, debemos explorar el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el reflejo de la acomodación. El reflejo fotomotor es simplemente iluminar con una linterna, mejor si es luz blanca, ¿no? Del lado temporal del ojo, este lado temporal y este lado nasal, inmediatamente hacia adentro para ver el reflejo fotomotor, y la respuesta normal, chicos, es la contracción de la pupila ante la estimulación de la luz. ¿Ya? Y el reflejo consensual es lo mismo, ¿no? Estimular con la luz, pero no revisamos el ojo iluminado, sino revisamos el ojo que no está estimulado. ¿Sí? Es decir, iluminamos el ojo derecho, el reflejo fotomotor es explorar esa misma reacción pupilar. El reflejo consensual es explorar la respuesta en el ojo no iluminado. Entonces, el reflejo consensual nos indica que normalmente el ojo iluminado debe contraerse, o la pupila, y la pupila del ojo que no está iluminado también se contrae, pero en menor medida en relación al ojo iluminado o estimulado. A eso se denomina reflejo consensual. Si hay alteraciones en esto, es decir, el reflejo fotomotor, no se contrae la pupila o no existe un reflejo consensual adecuado, quiere decir que hay un trastorno en todo lo que significa la inervación pupilar, ¿no? Y hay que pensar ya en algún trastorno, no tanto metabólico, sino estructural a nivel de la masa encefálica. Y finalmente tenemos el reflejo de la acomodación, que no necesita estimulación de luz, sino se pide al paciente que fije la mirada en un objeto lejano, digamos, al fondo del aula o al fondo del consultorio. E inmediatamente se le pone otro objeto, como ser un bolígrafo, delante de los ojos para que veamos la respuesta pupilar. Significa que en el reflejo de la acomodación, por ejemplo, cuando las pupilas tienen que enfocarse en un objeto cercano, se contraen las pupilas. Y cuando tienen que enfocar la mirada en un objeto más lejano, se dilata. ¿Ya? Eso es normal. A eso se denomina el reflejo de la acomodación. Reflejo fotomotor, reflejo consensual y reflejo de la acomodación. Y eso es muy sencillo hacerlo, por si acaso, chicos.
Ahora, todo esto ya es oftalmología, ¿no? Vamos a mencionar que es la exploración visual, agudeza visual, campo visual, las escalas que existen y todo lo demás, eso directamente oftalmología o optometría. Bajamos un poco más, nos vamos hacia la nariz. Repito, lo vamos a hacer esto en la nariz, hay que ver la forma, el tamaño de la nariz y la capacidad funcional. En realidad, cuando dicen el color, es relacionado con el color del resto de la cara, nada más. En cuanto a la forma, hay muchos que mencionan nariz aguileña, nariz respingada, nariz chata, nariz tanto, eso quiere decir forma. El tamaño se ve simplemente en relación a la proporción de la nariz con el resto de la cara, nariz grande, nariz pequeña, nariz mediana. En este caso, en esta imagen es una nariz bastante grande, ¿no? Entonces, simplemente cuando hablamos de forma y tamaño nos estamos refiriendo a eso. Y cuando decimos capacidad funcional, lo que nosotros hacemos es ocluir una de las fosas nasales y le pedimos al paciente que meta aire. Si ingresa el aire normal, entonces hacemos lo mismo con la otra fosa, ¿no? Tapamos la otra fosa y le pedimos que inspire nuevamente. Y si ingresa aire, decimos fosas nasales permeables. Pero ustedes saben muy bien que hay muchas situaciones en la nariz, desde una rinitis, una sinusitis, una gripe, un resfrío, pólipos nasales, desvío de tabique nasal, etcétera, que pueden dificultar el ingreso de aire por una de las fosas nasales. Entonces ahí diremos, si es que encontramos esa situación, que la fosa nasal derecha con disminución en su capacidad funcional o con disminución en la dificultad en el ingreso de aire. Entonces, eso nada más, no se olviden, nariz, para describir la nariz solamente hay que decir la forma, el tamaño, y si están o no, vamos a ver en la última diapositiva cómo se hace la descripción en un paciente normal. Así está la situación, ya les he dicho, es simplemente describir la característica de la nariz, hay bastantes tipos de nariz, muchos lo describen por la forma que tienen, ¿no es cierto? Nariz aguileña, nariz, bueno, de todo hay, ¿no? Y obviamente ahora por la cirugía plástica se puede hacer muchas cosas y seguramente están adivinando que yo me hice también algo parecido a eso, ¿no? Acá tenemos narices que obviamente es bastante llamativas. Cuando hablamos del color, fíjense cómo el color de la nariz, la forma de la nariz y las características propias de la nariz han cambiado. Acá es inclusive la mejilla, ¿no? Obviamente. Es una nariz roja, edematosa, con incremento de las características de piel de naranja. Fíjense estas depresioncitas, huequitos como piel de naranja. Y son propios de los pacientes que tienen acné, la acné rosácea, fundamentalmente, ¿no? Es más frecuente en mujeres y en los varones también, en los que tienen etilismo crónico, también se puede encontrar ese tipo de circunstancias. ¿Qué más tenemos en el resto de la cara? Rapidito, los senos paranasales, los senos frontales, los senos maxilares. Fíjense, existen dos formas de hacer la exploración. Uno visual, simplemente para ver si hay una alteración a nivel de los senos frontales, senos maxilares, etc. Y otro que es la palpación y la transiluminación. En la palpación simplemente, ante la sospecha de que se trate de un proceso de sinusitis, porque si hablamos de senos, estamos hablando de proceso, el único conocido, ¿no? Sinusitis aguda y sinusitis crónica, que puede ser infecciosa, obviamente, cualquiera de las dos. A la palpación, lo único que hacemos es nosotros presionamos en el techo de la órbita con el pulpejo del dedo para ver si hay mucha sensibilidad o dolor. Si hay proceso de sinusitis, obviamente que va a ser positivo. Y lo mismo hacemos a nivel del infraorbitario. Presionamos, si es que fuese una sinusitis maxilar, nos va a dar obviamente sensibilidad. Pero a veces eso es muy subjetivo porque depende mucho de la presión y hay gente que apenas les tocas, ay, me duele, dice, y no nos da mayores datos. La transiluminación es lo mejor. Acá tengo otra imagen donde ustedes están viendo, obviamente esto es molestoso e incómodo, es mucho más fácil hacer esto simplemente con una fuente de luz muy intensa, es decir, una linterna, no una lámpara. ¿No? Una linterna se apoya igual en el techo de la órbita, en un ambiente oscuro, es decir, en un consultorio oscuro, se ilumina y lo que va a hacer es que los senos frontales, cuando están libres, porque no se olviden que los senos son huesos planos, pero que tienen aire, es decir, no son huesos totalmente sólidos, y tiene que iluminarse por el ingreso de la luz a través de la piel, de la luz externa, estoy hablando. Fíjense, en este caso ha utilizado una especie de intranasal para iluminar, fíjense cómo se ha iluminado
todo el seno frontal del lado derecho, ¿no? ¿Y cómo iluminamos nosotros los senos maxilares? No sé si tengo, no. Lo que hacen es esta imagen. ¿Sí? Le dicen al paciente que abra la boca, apoyan ustedes, se apoya, me estoy olvidando, hay que apoyar, no hay que hacer como el reflejo fotomotor, hay que apoyar la linterna en el techo de la órbita o en este caso en la región infraorbitaria. Se le pide al paciente que abra la boca, obviamente el ambiente está oscuro, se enciende la luz y ustedes van a ver cómo se ilumina el techo del paladar. Si se ilumina, quiere decir que está libre de secreciones o algo, los senos, lo mismo el seno frontal. Ahora, si no se ilumina, quiere decir que hay alguna sustancia o alguna materia que evita que la luz esté pasando. Y ahí ya hablamos de lo que es la sinusitis. Fíjense, acá están, bueno, se pide después rayos X, ¿no? Acá están los senos frontales, muy pequeñitos, el lado derecho menos desarrollado que el lado izquierdo. Y acá están viendo los senos maxilares. Fíjense, el seno maxilar derecho que está libre, pero el seno maxilar izquierdo, fíjense, tiene un nivel, ¿no? Que no hay aquí. Eso significa que hay secreción a ese nivel. Entonces, si se fijan, acá es lo mismo, acá está, ¿no? Esta es la secreción. Acá hay un poco de cámara de aire, pero es esta secreción. Entonces confirma lo que se conoce como sinusitis. Entonces hay varias formas de hacerlo. La exploración es muy fácil, obviamente hay que explicarlo, pero si hay una paciente en mi consultorio y de repente le apago la luz, obviamente se va a asustar y va a decir, ¿qué me está queriendo hacer el doctor? ¿No? Entonces hay que explicarle que tengo que hacerle este estudio y que necesito que 10 segundos se apague la luz y con la linterna hacer la transiluminación. En la exploración de las mejillas, lo único que vamos a encontrar acá son las glándulas salivales, las glándulas parótidas, submaxilares, sublinguales. Lo más común es que pueden encontrar ustedes el enrojecimiento en las mejillas o chapetas malares que ya habíamos visto en signos y síntomas. Lo más común son las parotiditis, ¿no? Que con aumento de volumen, dificultad en la apertura de la boca, mucho dolor al masticar, dolor a la palpación, aumento de la coloración rojiza, etc. Orejas. Las orejas, lo mismo, hay que ver el tamaño, ¿no? La implantación es referida a qué altura está implantada, la oreja siempre está bien implantada. Y finalmente hacemos el estudio del conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Ya no vamos a hablar de las características que se mencionaban, inclusive mucho más antes, o sea, orejas de Dumbo, orejas de Pluto, orejas de todo, sabían decir, ahora no está prohibido hablar de ese tipo de circunstancias. Aprenderse y recordar simplemente las características normales de la estructura externa del ojo, perdón, del pabellón auricular. Lo único que tenemos que hacer nosotros en este caso es ver el tamaño, la implantación y el conducto auditivo externo. ¿Ya? Y finalmente con el conducto auditivo externo y el estudio de la membrana timpánica, que es normal, la coloración blanco grisáceo y tiene que estar íntegra, no tiene que haber ni enrojecimientos, ni dilataciones vasculares, ni mucho peor perforaciones o lesiones. Bueno, si encontrarían algo, lo describan. Acá está perforada la membrana timpánica. Otra cosa que pueden encontrar, y es muy común, es el signo de Batley y el signo de Oxley-Mapache, que se encuentra en todo paciente que tiene antecedente de traumatismo craneoencefálico. Y nos da un dato muy, muy importante. El signo de Batley, chicos, es nada más que la equimosis que se encuentra en la región retroauricular. Acá está la oreja, acá hay una manchita violácea, si ustedes están viendo, que se denomina signo de Batley. Y los signos de ojo de mapache, que es la equimosis periorbitaria. Los ojos de mapache tienen un significado muy importante como signo de Batley, que es fractura de la bóveda craneal anterior o de la fosa media o de la fosa del cráneo anterior o fosa anterior del cráneo. Y la fosa media se manifiesta a través de la fractura de Batley, perdón, del signo de Batley. Es muy importante, esto les digo, en todo paciente que tiene antecedente de traumatismo, caídas, golpes, accidentes, etcétera, es de aparición, como les digo, no es por acción de trauma directo. Si hay un paciente o una persona que diga, sí me he chocado con toda mi cara contra el parabrisas y el volante, obviamente que va a tener trauma del ojo, simplemente con
los moretones típicos que parece ojo de mapache, pero sin ningún compromiso de fractura de base de cráneo. Estamos hablando de la base de cráneo. ¿Ya? Pero si no hay ningún antecedente de que haya recibido un golpe directo y aparece esta equimosis, casi con seguridad nos va a orientar a fracturas de la base de cráneo, cámara anterior y cámara media o fosa anterior y media. Signo de Bartley y signo de ojos de mapache. Finalmente terminamos con la boca. En la boca hay que ver varias estructuras. Vamos a hacer rapidito. Primero, el tamaño de la boca. Hay que describir el tamaño o el grosor de los labios. Y luego vamos ingresando la arcada dentaria, la lengua, los carrillos, las encías y finalmente la orofaringe, donde está la úvula y la glándula o las amígdalas, perdón. ¿Ya? Entonces, para eso obviamente necesitamos linternita y baja lengua y guantecitos más para analizar estructuras internas de la boca. Cuando hablamos del tamaño, forma y todo lo demás, les voy a explicar cómo es. Acá hay una boca grande, acá hay una boca pequeñita, acá hay labios gruesos, acá hay labios delgados. Bueno, acá hay arcada dentaria incompleta, necesitamos baja lengua, ya les vuelvo a reiterar. ¿Qué lesiones podemos encontrar? Desde lo más trivial y banal, que son los herpes labial, ¿no? Lesiones aptosas o estomatitis aptosas. Pueden encontrar ustedes amígdalas hipertróficas totalmente, fíjense que cierran inclusive todo lo que es la entrada de la orofaringe. Acá ven ustedes amígdalas igual hipertróficas, pero enrojecidas totalmente, hiperémicas y con secreción purulenta. Vean esta secreción blanquecina. Esto es hipertrofia amigdalar normal. No, bueno, ninguna hipertrofia es normal, pero de características normales, les digo. En cambio, esto es una faringoamigdalitis pultácea. Acá sí se puede dar antibióticos, ¿no? Fíjense, no solamente las amígdalas, sino hasta la úvula y el techo del paladar está rojizo. Por eso se llama faringoamigdalitis. Entonces, simplemente les estoy mostrando fotos. Fíjense el desvío de la úvula que existe este paciente. En la boca, por si acaso, existen lesiones premalignas y malignas muy frecuentes. Los tumores de boca que empiezan simplemente con algún trastorno de coloración o pequeñas úlceras persistentes tienen que ser motivo para hacer una evaluación permanente, fíjense. Bueno, muchas otras alteraciones de origen congénito como el labio leporino, paladar hendido, etc. Lesiones relacionadas a tumores de la lengua. También tendríamos que ver el mentón. Bueno, hay muchas cosas que todavía tendríamos que ver en la cara a nivel de la cara para hacer un estudio total. Pero vamos a irnos directamente, porque ya se nos va a acabar, creo. No, chicos, si se nos corta, por favor, la clase, porque tengo menos de 4 minutos ahorita, quiero acabar cuello más. Si se nos corta, por favor, van a volver a ingresar con la misma, con el mismo idea y van a esperar un par de minutitos porque seguramente lo mío va a tardar en grabarse un par de minutos y luego volvemos a ingresar. Bien, una vez que hemos hecho la exploración de las estructuras de la cara, nos bajamos a cuello. Y el cuello hay que estudiar la longitud, la forma, la motilidad y las estructuras anatómicas que se encuentran ahí, como son la tráquea, la tiroides y los vasos, es decir, las yugulares y las carótides, que es lo fundamental. Entonces, cuando hablamos de la longitud, ustedes saben muy bien que hay que mencionar necesariamente el tamaño del cuello largo, cuello corto, cuello mediano. Hay personas que tienen un cuello bastante largo, las personas delgadas, con textura física delgada, y hay otros que tienen apenas, ya prácticamente parece que la cabeza nace del hombro mismo y tienen muy poco cuello. Son las personas gorditas, obesas y todo lo demás. Entonces, hay que mencionar necesariamente el tamaño del cuello, ¿ya? La forma generalmente es cilíndrica. La forma es cilíndrica, ¿ya? Salvo algunas lesiones a nivel de cuello que podrían provocar alguna alteración, por ejemplo, el crecimiento de la glándula tiroides, lesiones tumorales o aneurismas en el cuello, aneurismas vasculares, estamos hablando, higromas, etcétera, que podrían deformar, pero generalmente se pone cilíndrico simétrico. La motilidad se la explora haciendo que el paciente realice todos los movimientos de flexión, extensión, rotación interna, lateralidad y todo lo demás. Es normal que haya un buen movimiento, salvo aquellas personas que tengan algún problema de
articulación cervical como una artrosis, por ejemplo. Y luego exploramos lo que es la tráquea, ¿no? Luego la tiroides y los vasos, a través de la inspección, palpación y auscultación, si fuesen los vasos. La tiroides también se podría auscultar. En cambio, la tráquea tiene la característica de ser una estructura cartilaginosa y debe estar localizado en la parte media del cuello. No puede haber desvío o lateralidad de la tráquea, porque si así existiese, hay que tratar de pensar que existe algo que está empujando a la tráquea de su posición original o algo que está traccionando a la tráquea. Hablamos, por ejemplo, de la misma tiroides, que por el crecimiento de un lóbulo del lado derecho, por ejemplo, va a desplazar a la tráquea hacia el lado izquierdo, o de ganglios grandes, infartados, etc., ¿no? Después, obviamente hay que explicar al paciente qué se le va a hacer en el examen físico, porque no es correcto de, bueno, le voy a revisar, tome asiento al borde de la cama y se siente y le ponemos las manos en el cuello, el paciente se va a asustar un poco. Por lo tanto, hay que explicarle siempre para cualquier maniobra. Fíjense, este ya no es un cuello cilíndrico simétrico, nada, sino tiene deformidades con varios crecimientos nodulares. Es un bocio multinodular, al igual que esto. Actualmente creo que hay muy poca gente en el área rural que todavía tiene. Yo veo todavía en la ciudad que alguien del área rural, por su ropita, les digo, ¿no? Que tiene este tipo de agrandamientos allá después ya, por eso la sal iodada y todo lo demás. Vamos a hablar entonces del procedimiento de exploración. El examen del cuello se la realiza a través de la inspección, se la realiza a través de la palpación, de la percusión y en algunos casos, si sospechan que es vascular, hacen la auscultación. Entonces ya va a terminar, chicos. Por favor, tengo creo 10 segundos. Se van a volver a conectar nuevamente y me esperan un par de